Aquí la grabación. Muy buenos días, tengan todos y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco. Bienvenidos a este diplomado en epistemología jurídica. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de constructivismos y sistemas complejos. En una primera parte, platicamos sobre, recordamos que era propiamente constructivismo, y era esta idea de que el pensamiento no recibe la realidad de una manera directa, sino que precisamente el pensamiento construye la forma de apreciar la realidad a partir del momento evolutivo del cerebro, las condiciones de abstractividad que se han desarrollado. Y esto es lo que explicaría por qué una persona entiende tal vez de una manera distinta a otra ciertas situaciones de complejidad de la realidad. Esto no quiere decir que alguien tenga más autoridad que otra persona, pero lo que sí quiere decir es que tiene una percepción distinta y probablemente en condiciones de ciertas ventajas que se puedan dar para poder resolver algunos problemas directamente. Todo mundo tiene libertad de expresión, todo mundo se le pegue la gana, todo mundo derecho tiene a opinar lo que quiera, pero es importante señalar que no todo el mundo está obligado a aceptar como una verdad lo que los demás digan, ¿no? El constructivismo, precisamente, lo que plantea es que hay condiciones de aprendizaje distintas y condiciones de percepción de la realidad de maneras distintas. Algunas tal vez dan mayor ventaja a otros sobre actuaciones que hay que dar en la realidad, ¿no? Si alguien llega a tener conocimiento sobre qué hierbas son menos venenosas y otras más venenosas y otra persona no, pues sí, realmente hay cierta condición de desventaja, ¿no? Si alguien piensa que un virus es una maldición divina o piensa que es una forma de vida que puede causar graves daños a ciertas personas, pues puede tomar algunas precauciones, otros simplemente dejarán que ocurran las cosas como la divinidad decide que se hagan. Pero bueno, el punto es que dentro de esta capacidad altamente abstractiva, empieza a no solamente existir el razonamiento del pensamiento de una forma sistémica, sino que la complejidad implica, por un lado, saber hacer otras cosas con otros sistemas y poder interactuar con otros sistemas y de hecho operar multisistémicamente para obtener ciertos resultados en la práctica y en la realidad misma. Ya habíamos platicado en algún momento sobre, eh, eh, sobre que la forma sistémica, es que estoy viendo que de pronto se va y se viene la señal, pero según yo tengo buena señal. Bueno, el asunto aquí es que vimos el ejemplo de la cibernética como un saber que precisamente se presenta de manera multisistémica, intersistémica y, puedo decir sistémico como disciplinario, multisistémica, intersistémica y transsistémica. Es decir, interdisciplinaria, multidisciplinaria y también transdisciplinaria. En cuanto que las formas de operar de un razonamiento, como el de la física, pueden pasar al campo de la medicina y luego de ahí pueden pasar al campo de las ciencias sociales. Vimos que la idea de la cibernética es estudiar el entorno contingente que puede en un sistema generar cierta entropía. Y la entropía es el daño generado que no solamente puede ser por medio de una bacteria o un virus, sino que puede ser cuestiones climáticas, cuestiones atmosféricas, meteoros, o pueden ser eventos que nos están rodeando. Dentro de estas formas de pensamiento, el siglo XXI se ha caracterizado
porque desarrollamos las ideas de formación de una manera multisistémica. Claro que hace más de 20 años escuché una vez una frase que me pareció sensacional en aquel entonces, pero creo que con el paso del tiempo tiene cada vez más relevancia. Le preguntaban a personas expertas en las universidades cuál era la carrera del futuro, ¿no? Si la mecatrónica o comunicaciones, diseño de informático, diseño de programas, ¿no? Ingeniero en tecnologías digitales. Y la persona esta respondió y dijo, el futuro, la carrera del futuro, o la mejor formación del futuro no es la carrera del futuro, sino las carreras del futuro, ¿no? Es decir, antes bastaba con acabar la secundaria, luego con acabar la preparatoria, antes bastaba solamente con estudiar una licenciatura y a ver si uno podía acabarla, pero hoy en día la aspiración multisistémica, pues parece que se dirige a la idea de, en todo caso, tener una visión multidisciplinaria y jugar con esas posibilidades transdisciplinarias. Conocí yo a un asesor de Lorenzo Servitje del Grupo Bimbo, que fue el fundador de la Universidad Panamericana, el doctor Carlos Llano. Él estudió filosofía, pero se dedicaba a los negocios. Era un hombre muy exitoso en el campo de los negocios. De hecho, tenía varias empresas, heredó varias empresas de su familia y las manejó bastante bien. El doctor Carlos Llano decía que él hablaba de filosofía con los empresarios y a los filósofos les hablaba de empresa, ¿no? Tenía esa posibilidad de jugar con esa doble habilidad y tenía esa destreza del éxito. Pero claro, hoy en día es difícil solamente ver las cosas desde una perspectiva, desde una forma de razonamiento. Porque si ustedes recuerdan, vimos ayer una película que se llama Talentos Ocultos, un pedazo de una película que se llama Talentos Ocultos, en la que precisamente para poder tener un resultado hay que pensar de una manera sistémica. Pero para poder tener otro resultado hay que salir de esa forma sistémica y pensar de otra manera sistémica. Y esto mismo ocurre. Si alguien quiere un resultado, teniendo operaciones que tienen lógicas distintas, lo que precisamente, y esto lo marcó Niklas Luhmann el día de ayer que estábamos platicando con Niklas Luhmann, sobre Niklas Luhmann, algunos videos de Niklas Luhmann, donde dice que precisamente no hay un único sistema para hacer todo, sino que depende de qué se quiera hacer, uno tiene que disponer de varios sistemas y varias cosas. Yo no sé si ustedes lo sepan, yo tampoco lo sabía, pero alguien me explicó esto, que cuando queremos lanzar eh, una sonda espacial fuera de la órbita terrestre, Voyager, hay que pensar, o esta en la misión que fue a Marte, con la, la lógica con la que hay que lanzar una nave espacial debe de pensar en un sistema heliocéntrico, considerando que el Sol es es el centro del sistema solar. Pero si alguien solamente quiere lanzar una nave satélite para que gire alrededor de la Tierra, hay que pensar en un sistema geocéntrico, como si la Tierra fuera el centro del sistema solar. Entonces, dependiendo de qué se quiere hacer, hay que pensar de una manera sistémica, ¿no? Ahora sí que el razonamiento de la verdad está en razón de lo que se quiere hacer en un caso y una función particular. Existe, fíjense que esto nos lleva a lo que vamos a platicar, a lo que en parte vamos a platicar el día de hoy, sobre si existe un sistema absoluto de las cosas. Y vamos a platicar sobre eso el día de hoy. Vamos a ver si existe un único sistema para hacer algo o no lo existe.
El día de ayer incluso platicamos sobre este señor, no permitir compartir esta lámina. Este es el padre, ayer me parece que fue Roberto Ramírez quien refirió a Edgar Morán. Edgar Morán, este señor que ven ustedes aquí, Edgar Morán es probablemente el último gran intelectual, uno de los últimos grandes intelectuales, tal vez junto con Noam Chomsky, que todavía viven. Eh, Él ya rebasó los 100 años, o está cerca de cumplir los 100 años. Edgar Morán, no creo que acaba de cumplir los 100 años. Edgar Morán es el padre del pensamiento complejo. Él tiene una serie de obras interesantes y muestra que el pensamiento, cada vez que alguien aprende algo nuevo, se enrosca o se hace un bucle o se enlaza como una trenza con pensamientos y conocimientos que ya teníamos. De tal modo que cada conocimiento nuevo se va vinculando y se va mezclando y se va haciendo todavía más complejo. La expresión cada vez se va haciendo más, va extendiéndose, pero no se queda como un conocimiento estándar, sino que se relaciona con. Esto lo dijo en una entrevista muy reciente, es de finales del año pasado. Dice, el conocimiento no es un espejo de la realidad, ¿no? Precisamente fue hace un año, creo que fue en julio del año pasado, cuando él cumplió sus 100 años. Dice, el conocimiento no es un espejo de la realidad. Nosotros no tenemos una mente fotográfica, ni nuestra memoria es una memoria de disco duro. Nuestra visión no es una imagen de la realidad tal cual, ¿no? El conocimiento no es un espejo de la realidad. Dice, es una reconstrucción cerebral a partir de signos captados y codificados. Y estos signos captados y codificados dependen, o la forma en que se codifican, depende del nivel de abstractividad del razonamiento. Si un cerebro está en una etapa evolutiva más primaria, el conocimiento que se construye es mucho más concreto, de experiencial directo, pero no tiene tal vez una serie de significaciones más complejas que pueda tener. En cambio, cuando alguien ya tiene altamente desarrollado el cerebro, pero tal vez no ha desarrollado habilidades abstractivas, como lo platicamos en algún momento, eh, la mente sigue teniendo experiencias concretas, prácticas, pero no quiere decir que lo esté significando de una manera simbólica, abstractiva, importante. Eh, y tal vez si alguien ya con el cerebro altamente desarrollado, ha estudiado algo de historia, psicología, filosofía, esto que ha vivido, tal vez lo puede resignificar y lo puede simbolizar de alguna manera mucho más desarrollada. Muchos de los grandes temas del psicoanálisis y de la psicología, incluso de lo que llaman las diversas formas de terapéuticas, no necesariamente psicoanalíticas, pero sí formas psicológicas de terapia, lo que buscan es significar para muchas personas que ciertos recuerdos o ciertas memorias les causan ciertos conflictos existenciales. Pero en esta idea de que el pensamiento más complejo puede resignificar y puede captar y darle un sentido significativo, simbólico a los signos que percibimos, esto es precisamente lo que incluso hace que las ciencias y los conocimientos avancen, ¿no? Una persona que ha estudiado alta matemática, que estudia ingenierías y físicas, pues puede desarrollar programas de exploración espacial mucho más complejos y sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Pero esas interpretaciones se construyen
diríamos que en la realidad misma no existía la computadora, ¿no? Una computadora es producto de muchas cosas que van operando y que se van inventando. En la naturaleza no es que la lógica del fonógrafo pudiera existir. Tal vez otras civilizaciones que descubran el disco del Voyager. El disco del Voyager está como en acetato. Bueno, es la lógica del acetato, pero en realidad es un disco de oro, ¿no? En el que una aguja de oro hará sonar la música que fue grabada en él, ¿no? Pero esa tecnología, pues hoy, por ejemplo, la grabación digital tiene otra lógica. Estaba oyendo hace unos días un TikTok falso, más falso que un billete de $3, que decían, esta persona escribió, grabó estos sonidos en el año 1930 y estaba diciendo cómo iba a ser el futuro, ¿no? Y entonces dije, a ver, vamos a ver de qué se trata. Y me puse a escucharlo y decía, estamos el 27 de octubre de 1930 haciendo este podcast mediante este equipo rudimentario que hemos creado, ¿no? En el momento que dijeron podcast dije, qué interesante. Nadie ha utilizado el término podcast hasta después de los años 1000, después del siglo XXI. Antes del siglo XX nadie utilizaba la expresión podcast, es una expresión muy posterior. Y por el tipo de lenguaje uno se da cuenta que es más falso que un billete de $3, ¿no? Eh, el pensamiento complejo construye y precisamente vamos generando cosas que nuestra propia inteligencia en un sistema anterior tal vez no había concebido. Y hemos rediseñado y refabricado y repensado muchas cosas. Esta idea de mezclar las ingenierías con las humanidades, con las matemáticas, pues no es que sea tan nuevo. Platón trató de mezclar el conocimiento matemático con el conocimiento musical y el comportamiento social de las humanidades, de las sociedades. Pero obviamente no tenía a la mano la cantidad de desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. Aristóteles decía que el conocimiento humano tenía mucho que ver con la imitación, pero hoy en día, gracias a la neurociencia, sabemos que existen unas neuronas que incluso se han llamado neuronas espejo, que hacen que aprendamos por medio de imitación muchas cosas. Entonces, Edgar Morin todavía vive, es un autor que precisamente nos lleva a entender que cada cosa que entendemos se vincula en un universo de complejidad, en un universo en el que vamos desarrollando más elementos. El día de ayer todavía me quedó por presentarles un video de Niklas Luhmann, precisamente explicando cómo la realidad tiene estas verdades circunstanciales en la complejidad. Vamos a revisar esto y regresamos con esta idea de la complejidad del pensamiento complejo. Y vamos a ver algo que ha dicho un monje del siglo XIII sobre esto. Este es Niklas Luhmann. Es la última vez que les presento a Niklas Luhmann en estas sesiones. Es una única entrevista que le hicieron. La verdad es que no he vuelto a encontrar una entrevista de Niklas Luhmann. Pero vamos a ver qué dice aquí. Hierzu an einer Stelle Ihrer Auseinandersetzung mit Jürgen Habermas nicht weiter sein als Umsetzung struktureller Systemerfordernisse in Rollenvorschriften, die im System überwacht und sanktioniert werden. Bedeutet das nicht
doch, wie Ihre Kritiker es formuliert haben, dass die Systemtheorie damit darauf verzichtet, Maßstäbe anzugeben für die Vernunft oder Unvernunft einer gesellschaftlichen Ordnung, dass sie darauf verzichtet zu beurteilen, ob und wem ein gesellschaftliches System nützt oder schadet, ob es also, sagen wir, demokratisch oder faschistisch ist, weil die Systemtheorie für solche Wertungen über Systeme keinen eindeutigen Standpunkt bezieht. Wenn sie also alles unter dem Gesichtspunkt analysiert, wie ein System stabilisiert und funktionsfähig bleiben kann, dann ließe sich auch politischer Terror oder Mord aus dieser Perspektive noch rechtfertigen. Ich glaube, die Kritik, die Sie treffend wiedergeben, ist zu pauschal. Man muss zweierlei unterscheiden. Zunächst einmal ist es richtig, dass die Systemtheorie nicht von vorgegebenen, natürlich oder moralisch absolut vorgegebenen externen Größen, Instanzen oder Kriterien ausgeht, sondern annimmt, dass alle Maßstäbe der Beurteilung des Handelns in der Gesellschaft selbst formuliert werden und gleichsam als Abstraktion an ihren eigenen Himmel geschrieben werden, also sich auch mit der gesellschaftlichen Entwicklung ändern. Man erreicht größere Tiefenschärfe und größere Differenziertheit der Analyse, wenn man nicht nur an absoluten Maßstäben misst, sondern prüft, welche Konsequenzen Extremwerte in Richtung Terror, also in Richtung einer bestimmten politischen Seite des Systems, in Bezug auf andere haben, also etwa in Bezug auf Kapitalsammlung, in Bezug auf Sozialisation für zivilisiertes Verhalten, in Bezug auf Rechtsinstrumente und so weiter. Das heißt, die Systemtheorie würde politisch wirksam werden, in dem Sinne, dass sie Konsequenzen bestimmter Extremannahmen im Bereich der Politik kritisiert, aufweist, aufdeckt, behandelt. Ahí ustedes pueden ver algo que vamos a ver con más cuidado a continuación. Este video, como ustedes se habrán dado cuenta, es de finales de los años 70, principios de los 80, de los 1980, donde precisamente está marcando la idea de que no existe un solo sistema para hacer una sola cosa y que la realidad no funciona de una única manera. De hecho, nadie, ya les había dicho esto, nadie puede salirse de su mente para ver cómo es la realidad misma. Y fíjense que es muy curioso. La física de Aristóteles, por mucho, está superada. Aristóteles, de hecho, pensaba que el mundo era un sistema geocéntrico, no heliocéntrico. Pero algunas ideas de Aristóteles sí permanecen y son muy buenas. Toda la teoría de las poleas, las físicas y los movimientos de poleas o los movimientos de palanca, que una palanca más larga puede mover algo más grande y más pesado que una palanca más pequeña, o que en la medida que las poleas, que haya más poleas, puede cargarse algo más pesado y sentirse más ligero, ¿no? Porque el peso se va repartiendo y la fuerza se reparte. Esas teorías de la física todavía sirven aquí. Las teorías de Newton funcionan muy bien. Las leyes de Newton funcionan muy bien. Es decir, no todo Aristóteles está agotado, no todo Newton está fuera de moda. Einstein, Newton y Aristóteles pueden seguirse usando. Claro, en las medidas que tienen elementos que fueron comprobados como congruentes con la realidad misma. Andrés, Dimas, levantas la mano, te escuchamos. Sí, de hecho, ahorita que comenta esto, bueno, buenos días, compañeros, comenta esto, doctor, me parece, pues, como lo menciona, que se sigan usando como escalones a partir de los cuales nosotros poder impulsarnos a un conocimiento, pues, distinto, ¿no? Ayer el que comentó justo de Morán fui yo, y eran estos, yo leí hace tiempo un libro, y creo que es uno de los más representativos, que es Los 7 saberes para una educación del futuro, algo así, si no mal recuerdo. Y justamente este pensamiento que tiene este filósofo, creo que es francés, me parece muy adelantado a su tiempo. Yo creo que nos costaría mucho trabajo a nosotros entenderlo cuando ellos pues se dedican a ver el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Nosotros pues tenemos nuestros trabajos, operamos en el plano permanente, en el plano base,
pero estas personas pues que pueden observar un poco más desde arriba, pues generan este tipo de ideas y siempre, como usted lo mencionó, de hecho, al principio de la clase, mantenernos en la idea de que todo lo que hacemos se puede mejorar, todo lo que hacemos puede tener distintos caminos y construirse, si pudiéramos o tener el tiempo, yo sé que cualquiera de nosotros diría, en mi trabajo podría mejorar esto y funcionaría mejor de esta manera, pero no nos da el tiempo, no nos da, obviamente tampoco, pues no nos dicen, a ver, bueno, ¿y usted qué va a cambiar o qué va a hacer? Pero sí siempre mantenernos altivos y pensando que podemos mejorar las cuestiones en las que nosotros nos desarrollamos. Era mi comentario. Muchas gracias, Andrés Dimas. Fíjate que yo creo que, te voy a decir una cosa, a veces le tenemos miedo a los autores porque cuando los empezamos a leer no entendemos nada, ¿no? Y creo que a veces es interesante sumergirse en los autores y tratar de leerlos en la medida que se puede leerlos y entenderlos. La verdad es que solamente es un poco de fuerza de voluntad. Hay autores que escriben muy bien, hay otros que escriben muy mal, hay algunos que son muy complicados, pero no son complicados porque la idea sea complicada, sino porque no saben escribir de una manera clara, ¿no? Perdón, ustedes que haga este comparativo, pero por ejemplo, la obra de Kant. Kant es un autor que escribe de una manera farragosa, terrible, ¿no? Pero hay autores como John Locke o David Hume que son muy claros, ¿no? Los ingleses son mucho más claros que los alemanes. A los alemanes les gusta estar dando muchas vueltas. Y el caso de los franceses, el caso del francés, y sobre todo el francés contemporáneo, tipo Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Gilles Deleuze o Edgar Morin, son autores que hay que leerlos como si fueran de plática. No todo lo que está diciendo es relevante en el momento en que lo está diciendo, sino que les gusta como dar un rodeo interesante para el punto, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a leer a los autores en su cultura y en su contenido. Yo la verdad los exhorto a que no le tengan miedo a los libros, agárrenlos por los cuernos, siéntense, lean. No tienen que leer todo el libro, incluso leer una primera página o una página cualquiera es maravilloso. Sentarse y tratar de desmenuzar un párrafo. ¿Qué quiso decir este sujeto en este párrafo? Y dedicarle, en vez de leer 1 hora, 20 páginas, tomemos un párrafo y leamos ese párrafo durante 1 hora y media, tratando de entender qué está diciendo esto. Eso creo que es mucho más educativo y mucho más productivo que estar leyendo 20 páginas que nadie entiende nada. No, Roberto Ramírez, levantaste la mano. Bueno, para abonar y para un comentario, ¿no? En esa cuestión. Bueno, igual también depende qué obra del autor, ¿no? También qué se está leyendo, porque de Kant, pues sí, yo fui de los insensatos que quiso leer la crítica de la razón pura y me estrellé. Pero cuando leí La Paz Perpetua, no, se me hizo un Kant democrático y todo, fue otra cosa. De igual manera con Marx, cuando leí El Capital, ya hasta igual le menté la madre, perdón por la palabra, le menté la madre a la maestra que me dejó de leerlo porque no le entendí nada. Y hace poco leí el 18 Brumario de Luis Napoleón, lo disfruté. O sea, un Marx claro, como él era un periodista que describía todo. Entonces, pues también depende de la obra, ¿no? Porque esa ha sido mi experiencia con eso, perdón. Sí, yo creo que tiene que ver con el ánimo del autor. Marx tiene cosas muy claras, el 18 Brumario es muy bueno, la cuestión judía es muy clara, ¿no? Pero sí, leer El Capital. El Capital es un texto medio críptico, me atrevería yo a decir que es medio críptico. Enrique Dussel hay cosas bien interesantes en El Capital. Enrique Dussel y Eric Fromm tienen versiones de Marx muy al modo del Talmud y de la idea del judío. Dicen que para leer El Capital hay que entender un poco la idiosincrasia de los judíos y las formas en que se escribe el Antiguo Testamento, la Torá, diríamos. Porque muchas metáforas que utiliza Carlos Marx son, por ejemplo, temas religiosos.
Dice en la primera página del Capital, y esto estoy citando a Enrique Dussel, pero bueno, si ustedes leen el Capital, dice que el ser humano se alimenta tiene como dos ejes, lo que alimenta la imaginación y por el otro lo que alimenta el estómago. Y el Talmud distingue dos formas de economía. La economía Erek, me parece, y a ver, si me dan un minuto, les comparto esta idea de Marx. Déjenme ver dónde está. Bueno, ahorita me acuerdo. Hay dos tipos de modelo económico en Marx, en la que un tipo de economía tiene que ver con la realidad, o sea, lo que te puedes comer, ¿no? Comer carne, comer verduras, comer frutas. Y eso alimenta el estómago, que te mantiene vivo. Pero también hay valores que tienen que ver con emociones y afectividades, ¿no? Como decir, este lápiz pertenecía a mi padre y es de las pocas cosas que tengo de él. Entonces, aunque el lápiz físicamente puede costar 3 pesos, para mí tiene un valor invaluable y no lo vendería por nada del mundo, ¿no? Tengo una prima que fue a Las Vegas cuando Elvis Presley todavía se presentaba en aquel lugar y tiene el pañuelo con el que Elvis se secó el sudor en alguna de sus actuaciones. Pues claro, el pañuelo debe tener algo de ADN de Elvis, ¿no? Si tiene su sudor, pero también el pañuelo pues no debe valer más de 30 pesos, ¿no? Pero para ella es un valor muy elevado. Entonces lo que Marx dice es esto: hay cosas que tienen un valor imaginativo y hay un valor que alimenta el estómago de una manera inmediata, ¿no? Y esto está en el Talmud, son estas dos formas de distinción del valor económico que hay sobre. Y esto es muy interesante porque para leer a Marx, dice Enrique Dussel, esta distinción con la que empieza Marx el Capital, es una distinción judía. Y es una distinción de economía, de percepción de la economía judía. Y Erich Fromm, que fue un talmudista, estudió, psicólogo, sociólogo, filósofo alemán, él estudió el Talmud durante su primera época de juventud y dice que para leer a Marx hay que leer y hay que entender la visión judía. Él era nieto de rabinos. Hay un texto de Erich Fromm que se llama Marx el hombre, donde hace esta lectura rabínica. Y hay otro texto de Enrique Dussel que se llama Metáforas teológicas de Marx, donde explica esta relación de las partes bíblicas con el Capital y todo el pensamiento marxista, que a mí me parece que es muy interesante. La verdad es que esas formas de lecturas nos dan una interpretación de un Marx que es muy distinto al Marx que nos daban en el Partido Comunista, que uno leía o lo que hacía Luis Althusser. Luis Althusser tiene un texto donde explica el Paul Marx, donde dice que Marx, leído como un personaje de izquierda totalitaria, pues no tiene muchos sentidos, ¿no? De hecho, Luis Althusser, que es el gran intérprete de Marx, dice que Marx no entendía muchas cosas. Yo creo que más bien Luis Althusser no entendía muchas cosas de Marx en ese contexto judío. Y hay muchas cosas. Y por ejemplo, el pensamiento complejo, Roberto, creo que viene mucho a cuento en esto. Para poder leer un autor como Marx, de pronto hace falta leer un texto religioso judío, ¿no? Como es el Talmud, leer la Torá, estudiarla. Entonces uno diría, entonces para leer el Capital hay que ser talmudista. Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero esto solamente lo sabe alguien que tiene estos estudios, estas dos formas de estudiarlo, como Erich Fromm o Enrique Dussel, ¿no? que encuentran esas metáforas en todo el Capital, donde son metáforas propiamente religiosas desde ese punto de vista judío, ¿no? Esto yo creo que es muy relevante. A ver, denme un segundo y ahora les
Déjenme ver si puedo compartir esto. ¿Dónde lo tendré? A ver, denme un segundo y se los muestro. A ver si está. Ah, creo que aquí está. A ver. Creo que está en esta presentación que tengo aquí a la mano. Sí, aquí está. A ver. Dime un segundo nada más. Ah, mira, aquí está. Esto es una muestra de lo que podría ser un pensamiento complejo en este contexto, ¿no? Mira, en la Torah y en el mundo judío existen el valor, la valoración erek y la valoración neder. El valor erek es el valor ideal o lo que ellos llaman un valor sin valor, mientras que la valoración neder es el valor de mercado. Ahorita aterrizo estas ideas. El valor erek es un valor definido por un sentido ético, una idea de sacrificio humano, o como les decía, esta idea de que el lápiz era de mi papá, o tenía un amigo que conservaba $1, una moneda de $1, que decía que con esa Ringo Starr había comprado unas papitas en una tienda en 1964, durante la primera gira de los Beatles a Estados Unidos, y me decía, esta la conservó la persona de la tienda, porque era de Ringo, ¿no? Entonces la moneda de $1, pues incluso le daba un valor de arriba de 15,000, 20,000 pesos, porque le había tocado Ringo Starr y tenía las huellas digitales de Ringo, ¿no? El valor NEDER es un valor subjetivo en sentido económico. Es, bueno, sí, tal vez el pollo era un pollo de, de Paul McCartney o de Maluma, pero bueno, pues vamos a comer el pollo porque es un pollo muy sabroso, ¿no? Yo no pagaré más de, de 30 pesos por un caldo de pollo con ese pollo, ¿no? Eh, en esta misma línea, Marx dice en la primera página del Capital que los valores que mueven al ser humano son la fantasía o el estómago. Y esta distinción es muy interesante porque relaciona la fantasía como el valor ideal, el valor que alguien está imaginando, y el valor de mercado es el valor del estómago. Dice, es de que, bueno, a ver, véndeme una gallina, porque lo que necesito es comerme la gallina, o cuánto valen estas frutas para que yo me pueda comer las frutas, ¿no? No es un valor de economía abstracta. Y, por ejemplo, El Mercader de Venecia, esta obra de William Shakespeare, hay un personaje que se llama Antonio que le pide un préstamo a Shylock, a un judío, que es precisamente el mercader de Venecia, ¿no? Y Shylock le dice, es que tú me has criticado a mí tantas veces, pero veo que necesitas mi dinero y te lo voy a prestar. Pero me vas a pagar el dinero a la fecha tal, íntegro. Y si no me lo pagas en esa fecha, me lo vas a pagar con una libra de carne de tu propio cuerpo. Y yo voy a escoger qué parte de tu cuerpo quiero cobrarme con la libra de carne que voy a escoger. Shylock en ese momento no está utilizando el valor neder, el dinero, sino está utilizando el valor erek. Es la fantasía, es una abstractividad que está utilizando. Ahí tienen ustedes un muy buen ejemplo. Si les interesa esto, hay un texto, ahí les estoy poniendo la referencia hasta abajo, que es un texto de Orenstein, Roman y Gordon,
que es análisis económico del Talmud, en la literatura talmúdica, perdón. El pensamiento rabínico a la luz de la economía de los modernos. Esto está ahí, y el texto literalmente dice, bueno, el texto citado dice, para ambos, tanto el valor Erech como Neder, perdón, para ambos, tanto para los austríacos von Besser, que era miembro de la Escuela Austríaca de Economía, y los escolásticos talmúdicos del siglo XV, los valores tienen una raíz en la subjetividad. La estimación de un valor es esencialmente una cuestión de toma de decisiones individuales. Aquí tienen un ejemplo, como una relectura de Marx puede ser una relectura distinta a todas las que nos han dado, si uno entra en el pensamiento de la complejidad. Claro, ¿por qué leer a Marx a la luz del Talmud? Y les repito, por parte de padre, Marx tenía como 8 generaciones de rabinos atrás. Y el rabino Marx era un rabino muy famoso en la Renania de Marx. O sea, el abuelo de Marx era un rabino muy famoso. Y la mamá de Marx era hija de un rabino holandés, también muy relevante. Y pues obviamente Marx tiene una formación judía en su infancia. Toda la familia de Marx, menos la mamá, se convierte al cristianismo por una razón política. El papá de Marx era abogado, y además quería que el pequeño Marx también fuera abogado, ¿no? El joven Marx fuera abogado. De hecho, Marx estudia Derecho una temporada, pero abandona la carrera. Pero lo que es interesante es que el emperador de Renania decidió de un momento a otro, decidió que cómo podía haber abogados no cristianos, siendo que las leyes de la Renania alemana eran propiamente leyes que habían emitido gobernantes cristianos. Entonces, para poder entender la mística y la lógica de las leyes cristianas, pues había que ser cristiano. Y esto fue lo que movió al papá de Marx a convertirse, para no perder la chamba y poder seguir trabajando como servidor público, poder trabajar, fue que se decidió convertir al cristianismo y convertir a toda la familia, ¿no? Para que no haya dudas. La mamá de Marx, la esposa de este abogado alemán, el señor Marx, ella no se bautiza, no quiere dejar de ser judía. Es una cosa interesante esta. Entonces, claro, cuando leemos a Erich Fromm o leemos a Enrique Dussel, me parece que es muy interesante la lectura que hacen de este Marx, ¿no? Dos textos muy interesantes, muy recomendables, ¿no? Y creo que uno leyendo esos textos entiende más a Marx, ¿no?, que lo que le diría cualquier teórico de partido de izquierda de los años 70. Oiga, ¿por qué Marx distingue la economía entre la fantasía y el estómago? Fue una ocurrencia que tuvo. Esa está en la primera página del Capital. Distinguir el valor de la fantasía y el valor del estómago. Y luego, creo que es el capítulo 4 del Capital, que habla sobre el fetichismo, donde una persona le da valor a cosas que de facto en la realidad misma no tendrían ese valor, ¿no? Y parecería que el valor de la fantasía está descrito en ese capítulo sobre el fetichismo de la economía. Entonces creo que esa sería una lectura interesante de Marx. Pero fíjate, Roberto, yo creo que eso ocurre el momento que un Enrique Dussel o un Erich Fromm nos traen otra disciplina para entender una disciplina. Y esto ya está entrando en el pensamiento complejo, que es un pensamiento que rompe con toda una tradición. Dirían los marxistas de los años 70, es que hay que entender a Marx en Marx mismo, ¿no? Y parece que Marx es un sistema, pero Marx es producto de una serie de sistemas, ¿no? El maoísmo, el leninismo, el estalinismo son formas distintas de ver a Marx, ¿no? O sea, de hecho Mao Zedong hace una traducción de Marx del francés, porque del francés al chino, porque en el alemán no se entiende, o sea, no podía traducir el vocabulario literal al chino.
Yo no sé si ustedes lo sepan, pero por ejemplo, en China no existe la palabra revolución como la tenemos nosotros. Ellos tenían la palabra Mingtang, que es el mandato del cielo. Y el emperador era un emperador que tenía el Mingtang, el mandato del cielo. Y cuando aparecen los nacionalistas chinos, precisamente acabando con la condición de emperador, el grupo político se hace llamar Kuomintang, es decir, el nuevo orden celestial, o un nuevo orden celestial. Es decir, ellos no tienen esta palabra revolución. Para ellos, los nacionalistas chinos y luego los comunistas chinos son formas de mandatos del cielo que están haciendo. Pero no es el pueblo el que se está levantando ni está tirando el antiguo régimen. Estas ideas son interpretaciones de la visión china y del comunismo chino que imaginamos. El comunista chino no es el comunista soviético, ni el ser comunista cubano. Son otras formas de racionalidad porque el lenguaje es distinto. Pero hay que meterse a entender el chino para entender que la forma en que entendieron la revolución es distinta. Esto es lo que nos da el pensamiento complejo. El pensamiento complejo nos ayuda a observar las cosas en la diversidad del sentido que pueden tener, pero no es un sistema. Estamos echando manos de varias formas sistémicas para entender aquello. No sé si alguien más quiere hacer un comentario hasta acá. ¿No? ¿Qué te pareció esta distinción de los valores, Roberto? Muy completa, muy completa la verdad. Y sí, yo creo que se requiere bastante auxilio de otros textos para poder entenderle, porque sí, de hecho yo ahorita para Kant, pues no solamente me estoy basando en libros donde están explicándolo, sino también de otros filósofos, hasta de maestros que dan filosofía para que me expliquen algo. De Marx, me acuerdo que un amigo que estudió en la Facultad de Economía fue el que me explicó más o menos cómo entenderle al Capital, pero sí, para mí sí fue pues, más bien un choque, ¿no? De haberme estrellado con un muro como el Capital y después de haber disfrutado una lectura como el 18 Brumario. Sí, Marx tiene cosas muy interesantes y digo, ya nomás para cerrar esta parte de la plática, si te metes a internet, Marx escribía una vez al mes artículos para 2 periódicos de Estados Unidos. Esa fue su entrada durante mucho tiempo. Es un trabajo que le consiguió Engels. Él escribía sobre la economía de Europa, sobre la situación económica de Europa, y se publicaban en lo que son los antecedentes del Washington Post y el New York Times. Están en la red, incluso los encuentras traducidos al español. A mí en particular hubo 2 artículos que me parecieron sumamente interesantes, pero interesantísimos, donde Marx habla de la posible invasión que van a hacer los franceses y los españoles y los ingleses a México con motivo de una deuda que el presidente Juárez tiene. O sea, está hablando antes de la llegada de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Es muy interesante porque Marx ve, o sea, entiende la complejidad de la economía europea y también entiende la complejidad de la invasión y la necesidad de cobrar esos recursos, ¿no? Pero es un análisis marxista sobre la invasión francesa y la intervención francesa en México. Muy interesantes textos y no son más de una cuartilla, ¿eh? Es un artículo de periódico. Es un artículo de periódico, pero fascinante. Lo puedes ver, yo creo que si pones Marx o Washington Post o el Herald de Washington, no me acuerdo cómo se llamaba el texto, pero si buscas estos artículos, ahí están. Son artículos interesantes, pero súper claro. Como dices, era un periodista, era un cuate muy interesante. Y fíjate, yo no conozco un estudio de historia de México marxista en ese sentido. Por ejemplo, un artículo en el que Marx habla sobre la intervención francesa,
o la interpretación marxista de la intervención francesa no existe. Es un bonito tema como para una tesis de maestría, una tesis doctoral, solamente eso, ¿no? Esa parte de la historia, una interpretación marxista en la época sobre la intervención francesa en México. ¿No? Eso ya es una forma de pensamiento complejo. Es una forma de pensamiento complejo en la que incluso la historia de México está releída y repensada de otra manera. Y fíjense que esto es bien interesante. ¿A quién se le hubiera ocurrido estudiar la complejidad de la invasión francesa atendiendo a diarios europeos? Pero claro, y más con una pluma como la de Carlos Marx. Habría que revisar esto. Pero bueno, estas son cosas que, fíjense, y hoy podemos hacerlo porque tenemos un medio electrónico como la computadora. Es fantástico que alguien pueda hacer esto. Uno puede meterse y revisar y obtener la información necesaria. Lo que es importante es saber dónde buscarla y qué hay que buscar. ¿Qué hay que buscar? Y uno de los grandes temas de la educación contemporánea, del constructivismo actual, es que no se nos ha enseñado, y a los jóvenes y a los niños de nuestras épocas, no se les está enseñando a buscar la información, ni qué hay que buscar, ni cómo buscarla, ¿no? Porque no se les está enseñando a razonar en la complejidad. Seguimos con un modelo educativo, y les voy a decir en qué consiste el modelo educativo. El modelo educativo en el que hay un expositor, ¿no? Como en este caso, que soy un expositor, ¿no? Y les va platicando cosas que tal vez ustedes habían leído o no habían leído, o la habían leído de una manera o la habían leído de otra. Pero lo que sería interesante es exponer la temática y señalar tal vez dónde está la información a buscar para que las estudiantes, los participantes de un aula, tuvieran la iniciativa de buscarla, como si fuera un modelo de educación activa, pero potencializado brutalmente por la computadora. Andrés, te escuchamos. Sí, esa parte que comenta, doctor, me parece bastante interesante. Yo di clases en bachillerato durante, pues, 5 años aproximadamente. Ok. Y justamente ahorita lo que menciona esta parte de que nosotros nos ponemos al frente de un grupo de, pues en su momento mío, de jóvenes, pero sí se da uno cuenta cuando hay personas que obviamente van por el conocimiento, otros que pues van porque tienen que ir, pero en esta parte, ahorita que lo mencionó, donde dice, bueno, nosotros tendríamos que hacer algún modelo distinto, sí me percaté de algo, que a lo mejor es pues una forma pues muy chistosa, pero el conocimiento obviamente y el interés de las personas no es el mismo. Hay personas que les apasiona, en este caso, por ejemplo, ¿no? Y que estamos en esta parte filosófica, pues a muchos nos llena, nos apasiona, nos gusta, buscamos por dónde hacernos de esto, pero hay personas que les gusta la mecánica, ¿no? Y les apasiona, y si tú les pones motores, etcétera, toda su atención es sobre ese tema, ¿no? La educación, obviamente, la primigenia, pues va sobre un riel, ¿no? Sobre un camino, en donde pues todos estamos subidos y vamos aprendiendo pues como podemos de los expositores y adquiriendo la mayor cantidad de conocimientos, si así lo deseamos, porque sabemos que hay niños, jóvenes, que pues van a la escuela porque tienen que ir, no porque quieran ir, ¿no? Y en esta parte ya pues vamos así a meternos más. Imagínense una escuela donde dijeran, a ver, a mí me gusta mucho, yo quiero ser, eh, no sé, mecánico. Y van y entran y conocen todo lo que tiene que ver, se vuelven especialistas, les apasiona y son los mejores, ¿no? Pues sería algo muy, pues de sueño, pero me parece que sería un buen camino, dependiendo de los gustos de las personas. Es mi comentario. Muchas gracias, Andrés. Mira, ahora que estás tocando este tema, quiero mostrarles esta lámina. Déjame. Aquí está. Miren, déjenme presentarles a este señor.
que se llama Dave Snowden. No sé si han oído hablar de él. Hablamos de Edgar Morin, pero luego no les gusta que hablemos de norteamericanos. Dave Snowden desarrolló un modelo. Él trabajaba para la IBM. Y este modelo se llama Haciendo Sentido, Sense Making, ¿no? Cómo extraer sentido del mundo para poder actuar en él. Y Snowden, aquí hay algunos datos interesantes. Crea en 1999 un modelo que se llama el marco Cinefin. Cinefin es una palabra galesa que significa hábitat. Él trabaja en la IBM, en Global Services, y le piden que desarrolle un modelo para entender cómo resolver problemas o cómo atender a situaciones en la realidad. Y su modelo comienza con este dibujo que está ahí a la derecha, que parece como una neurona, una cosa ahí medio rara. Y le dicen, ¿y eso qué es? Y dice, así es la realidad, es una cosa que no tiene una forma determinada exacta, sino que parece que incluso está moviendo, ¿no? O sea, no tiene exactamente la misma forma en todos lados, y además no es exacto. ¿Por qué? Porque la realidad no es exacta. La realidad no es cuadriculada, ni tiene bordes, ni más bien es dinámica, ¿no? Y fíjate, Dave Snowden dice, y esto tiene que ver con el pensamiento de la complejidad, y van a ver ustedes por qué, y las palabras que utiliza Dave Snowden. Dice, en la realidad nos enfrentamos a situaciones que de alguna manera u otra podemos atender de una manera más ordenada o vemos que son más desordenadas, ¿no? Haciendo referencia a la entropía. Hay cosas que son más entrópicas y cosas menos entrópicas. Y, por ejemplo, dice, hay una primera situación en la que una persona se puede enfrentar a una situación y, bueno, pues hay leyes, hay protocolos, hay pautas que nos dicen cómo solucionar ese tipo de situaciones, ¿no? Y ahí dice, para dar sentido a la realidad y resolver el problema que se está presentando en la realidad, a ese nivel, pues lo que hay que ver es qué categorías tienen las cosas que están ocurriendo, categorizarlas, ver qué es lo que la ley o las mejores prácticas o las pautas indican y echarlo a andar, ¿no? Simplemente diríamos que la respuesta ya se conoce, nada más hay que aplicar. En inglés dice knowns, ¿no? O sea, yo sé lo que sé. Y respondo sobre lo que hay, ¿no? Oiga, se descompuso tal parte del proceso o dejó de funcionar tal parte del proceso. Ah, mire, hay un protocolo que dice que cuando ocurra esto, siga estos pasos, 1, 2, 3, y ya lo hace, ¿no? O, oiga, se pasó la luz roja. Ah, el reglamento de tránsito indica que debe usted hacer tal, ¿no? Y se hace. Eso es precisamente lo que ocurriría en este sistema de orden absoluto, que él llama que son respuestas obvias y simples. Luego podríamos pasar a un segundo nivel, que él llama complicado, ¿no? Hay que dar sentido, pero en vez de categorizar sobre lo que ya sabemos, hay que hacer un proceso de análisis. A ver, déjame ver de qué estamos hablando, porque estamos en una práctica que tal vez nosotros no tenemos conocimiento de cómo resolverlo, porque tiene otra condición que precisamente llama complicado, ¿no? No es obvio y simple, sino que ya es algo más complicado. Y tal vez yo no tengo la respuesta, pero sé dónde buscarla, ¿no? Entonces, en este caso, tendremos que acudir a prácticas con expertos que tal vez pueden darnos una solución a incógnitas que nosotros no sabemos, pero para ellos son incógnitas conocidas. Es que usted se enfrentó a esta situación particular, ¿no? Por ejemplo, Doctor House siempre resolvía problemas complicados, ¿no? Oiga, es que los médicos le mandaron esta receta y le mandaron esta cura a esta enfermedad porque decían que ese era el cuadro clínico.
pero eso le hizo reacción y no le hizo bien, casi la mata. Y entonces Dr. House decía, bueno, pero es que en ese caso, esa enfermedad parece que es esta, pero puede tener este otro cuadro, ¿no? Entonces Dr. House soluciona problemas complicados, ¿no? Porque tiene conocimiento de esas otras cosas. En ese sentido, acudimos a los expertos que tal vez saben más que nosotros. Ahora, todo esto está dentro del campo del orden. Ahora, fíjense bien, que esto es muy interesante. ¿Qué pasa cuando entramos en situaciones en las que desconocemos qué está pasando y no hay expertos que entiendan qué está pasando? Hay que darle sentido y en todo caso hay que empezar a probar soluciones. Más que analizar, hay que probar soluciones, ¿no? Para dar sentido hay que probar alguna solución. Pues esto no me sirve, a ver, pruebe esto de acá y a ver, pruebe esto de acá. Es cuando dicen, señora, no hay forma de curar a su marido, ¿no? Salvo, bueno, y no hay alguna cosa, bueno, pues hay procedimientos experimentales, pero es muy riesgoso. Pues a ver, inténtenlo, ¿no? Utilícenlo para experimentar, a ver qué se puede hacer, ¿no? Freddie Mercury, cuando ya tenía VIH muy avanzado en la etapa de SIDA, pues invirtió mucho dinero y dijo, bueno, pues ya, si no me pueden salvar, sigan experimentando, a ver qué pueden hacer conmigo, a ver qué logran descubrir de lo que me está pasando, ¿no? Aquí aparecen soluciones emergentes. Son soluciones emergentes que tratan de dar respuesta a la realidad misma. Pero, como precisamente lo dicen, son conocimientos desconocidos. Y aquí, fíjense que la palabra complejo es donde tal vez tenemos que pasar de la etapa de lo complicado, que alguien sabía, un experto sabía en un sistema, a la forma de resolver problemas en la complejidad. Tal vez no es un sistema el que nos da la respuesta, sino tal vez es una alternancia con otro sistema. En el caso de la complejidad, nos enfrentamos al caso de que hay que mandarlo al espacio, sabemos cómo mandarlo al espacio, pero no sabemos cómo regresar, ¿no? O sea, de la órbita elíptica, digo, parabólica, hay que volverlo, de la órbita elíptica hay que volverlo a una órbita parabólica, a una parábola. Y entonces habría que hacer la fórmula de Euler, ¿no? Pero eso es otro sistema, y como decía el actor, oiga, pero eso es muy antiguo. Sí, pero funciona, ¿no? El sistema de poleas de Aristóteles funciona. El sistema de Newton funciona, las leyes de Newton funcionan, pero claro, en ciertas condiciones, en otras no. La física cuántica de Albert en condiciones de trabajo. Interesante que es que el constructivismo. Fíjense a qué estamos llegando. El constructivismo es, voy a construir el razonamiento que necesito para tener un éxito en la operación de la realidad. Aquí quiero hacer una distinción. En el utilitarismo, que es una forma de pensamiento del siglo XIX, déjenme, antes de explicar esto, podríamos llegar a la última etapa del conocimiento en el caótico y desconocido desorden, que es un desconocimiento total. Este es el cuadro de Dave Snowden. A mí me parece que es fascinante y es muy interesante. Es didáctico, muy didáctico. Creo que en cualquier escuela hay que aprenderlo. Pero bueno, a ver, a todo esto lo que voy es que les decía, hay que pasar, el utilitarismo del siglo XIX es, yo voy a pensar de cierta manera, porque me es útil que se piense de esa manera. El marxismo, por ejemplo, el marxismo del totalitarismo soviético, la visión del Che Guevara y de Fidel Castro, eran útiles. ¿Para qué? Para que el sistema se comportara de esa manera. En un socialismo totalitario, pues necesito que la gente piense y crea ciertas cosas, ¿no? El pensamiento del presidente López Obrador es un pensamiento utilitarista, ¿no? No hay que ser corrupto, no hay que ambicionar riqueza, no hay que, si ustedes tienen un par de zapatos, ya con eso, ¿para qué quieren más, no? Pues si quieren un automóvil, pues un automóvil modesto, no un automóvil de alta gama, ¿para qué una cosa de ese tipo, no? No ambicionar, ¿no?
estas son formas ideológicas y son para lo que a él le interesa y podría servir para una campaña política, ¿no? Si ustedes, no sé si ya habrán visto un video promocional de Claudia Sheinbaum que muestra su humilde departamento en una unidad habitacional, la jefa de gobierno, pues apenas si tiene una mesa comedor de 4 sillas, no tiene una oficina propiamente, su pareja, sino que tiene un pequeño escritorio pegado a la pared. Yo estoy aquí en el cuarto de servicio que me habilité como pequeña oficina, ¿no? Porque no tengo muchacha, pero el cuarto de servicio pues es bastante amplio y lo hice mi pequeña oficina, ¿no? Pero bueno, por eso tal vez yo soy más sofisticado que la jefa de gobierno porque tengo un cuarto de servicio, ¿no? Pero bueno, su pareja tiene un escritorito pegado a la pared donde trabaja. En fin, eso es propiamente una propaganda ideológica, eso es utilitarista. Se distingue del pragmatismo, porque en el pragmatismo, a diferencia del utilitarismo, vemos cómo funciona la realidad. O sea, vemos que ciertas cosas funcionan en la realidad y el pragmatismo dice, bueno, no creamos en lo que nos es útil, creamos en lo que vemos que funciona en la realidad, ¿no? Si esto funciona así, pues es que hagamos una teoría sobre lo que así funciona, ¿no? Eso sería el pragmatismo norteamericano que luego influye en varias partes del mundo, incluso en China. Pero estamos entrando en una tercera etapa de pensamiento filosófico, me parece, que es el pensamiento de la complejidad. El pensamiento de la complejidad es un pensamiento en el que lo pragmático no tiene una única forma de entenderse, sino que podemos en la complejidad vincular varias cosas para resolverlas. Y a esto me lleva, si ustedes me permiten, mostrar lo que sigue. Quiero mostrarles. Quiero mostrarles esta idea. Bueno, desde aquí voy a operar. Sobre todo la complejidad en el campo del razonamiento humano. Paul Václavic, este gran sociólogo y teórico de las ciencias sociales, Paul Václavic escribió un libro que se llama La coleta del barón Munchausen. Pero ahí Václavic afirma lo siguiente, que me parece que es importantísimo. Dice, las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, es decir, como cosas por sí mismas y cuyas propiedades deberían ser posibles igualmente en consenso, sino que precisamente las relaciones humanas tienen una realidad pragmática en la que dependiendo de la situación concreta en la que se den, pues tienen esa lógica y no otra lógica, ¿no? Y eso es precisamente lo que haría ver que no hay un único sistema de las cosas. En su texto, Gödel, Escher y Bach, de este autor Douglas Hofstadter, un librazo que hay que leer. La verdad es que es un libro muy grande, pero de una lectura muy fácil, muy amena. Compara el sistema de Gödel, el sistema matemático de Gödel, con los dibujos de Escher y con la música de Johann Sebastian Bach. Es una muy buena introducción a entender a Gödel a través de la música y a través de la pintura. Y aquí, por ejemplo, quisiera mostrarles que en el derecho, en la vida práctica, o en cualquier saber, en la medicina, en cualquier saber, a la hora de atender en la práctica misma las cosas, los símbolos que tenemos no son símbolos abstractos, no son conceptos abstractos, sino son símbolos fácticos, son cosas que ocurren en la realidad, ¿no? Sabemos que la varicela, a una persona le salen ronchas, ¿no? Pero no nos dicen si salen más en una parte o salen más en otra, o si la persona también tiene otra serie de complexiones, condiciones físicas distintas, cómo puede impactar esa enfermedad.
Entonces hay símbolos fácticos que hay que entender en la realidad misma y donde el razonamiento deductivo no es el mejor, sino que hay que ver, ya entendemos que esto abstracto se manifiesta de una forma, pero en el cuerpo particular de esta enfermedad tiene peculiaridades o particularidades que son las que tenemos que revisar y razonar. Tomás de Aquino explica esto muy bien. Una especulativa, a Tomás de Aquino es un monje del siglo XIII, ¿no? El padre de la filosofía cristiana católica, ¿no? Es el gran filósofo católico que incluso en los seminarios estudió. La razón especulativa, dice Tomás de Aquino, trata principalmente sobre cosas necesarias. Sus conclusiones particulares como sus principios comunes expresan verdades que no admiten excepción. El ángulo de 90 grados será siempre recto, el número pi siempre será 3.14. Pero dice, la razón práctica, en cambio, se ocupa de cosas contingentes, como son las operaciones humanas. Y por eso, aunque sus principios comunes todavía se encuentren con cierta necesidad en la abstractividad, cuando más se desciende a lo particular, tantas más excepciones hay. Y claro, si lo pensamos en la forma del pensamiento complejo, es en la medida que las situaciones van realizándose en circunstancias, en contextos, en particularidades, hay otra serie de sistemas y de factores que están vinculados con esa realidad concreta específica, donde un sistema de alto razonamiento en la abstractividad no nos funciona. Esta idea, fíjense que esta idea católica, cristiana de Tomás de Aquino, explica, por ejemplo, muy bien los evangelios, ¿no? En un pasaje se dice que Jesús está curando el sábado y llegan los fariseos y le dicen, oiga, ¿por qué está usted curando el sábado? Eso no es legal. Y entonces dice Jesús, bueno, si a alguno se le cae al pozo su burro o su buey, ¿no lo va a sacar el sábado? ¿O que va a esperar que se le muera y al día siguiente por respetar el sábado? O sea, en ese sentido es como muy pragmático, es, ok, la ley general dice eso, pero en esta situación particular hay que utilizar esta respuesta fáctica, porque si no, no es conveniente que el burro se nos muera por respetar una ley en abstracto, ¿no? O el buey. En el caso de aquel pasaje en el que llega la gente para apedrear a una mujer adúltera, porque el Éxodo, en las leyes que señala secundarias a los 10 mandamientos, establece que a una persona, a la mujer que es adúltera, hay que apedrearla hasta la muerte, ¿no? Entonces Jesús escribe en un pasaje bíblico, escribe algo en el suelo, no sabemos qué escribe, pero escribe algo en el suelo. Eso quiere decir que Jesús sabía escribir, sabía leer y escribir. Y en ese sentido, él está haciendo cuando se levanta y dice que tiene el que esté libre del pecado la primera piedra, pues obviamente está rompiendo el esquema para atender el caso particular de una situación singular. Mejor manera y de la misma forma. Michel Foucault dice que la realidad es un lugar de irregularidades y de lugares excepcionales. On ne vit pas dans un espace unique. Non, on ne vit pas, on ne meurt pas, on n'aime pas dans le rectangle d'une feuille de papier. On vit, on meurt, on aime dans un espace quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones claires et sombres, des différences de niveau, des marches d'escalier, des creux, des bosses, des régions dures et d'autres friables, pénétrables, poreuses. Il y a les régions de passage, les rues, les trains, les métros. Il y a les régions ouvertes de la halte transitoire, les cafés, les cinémas, les plages, les hôtels. Et puis il y a les régions fermées, du repos et du chez-soi. Eh bien, je rêve d'une science, et je dis une science, qui aurait pour objet ces espaces différents, ces autres, ces contestations multiples et réelles de l'espace où nous vivons.
Cette science étudierait les utopies, puisqu'il faut réserver ce nom à ce qui n'a vraiment aucun lieu. Mais elle étudierait les hétérotopies, les espaces absolument autres. Et forcément, la science en question s'appelle déjà hétérotopologie. Miren, las cosas no toman lugar de la misma manera. Y esto nos lleva también a pensar a Foucault como un personaje de la complejidad, ¿no? ¿Cómo están las cosas ocurriendo de esta forma única? Esto es lo que lo lleva a él a pensar que existe una microfísica de cada situación. Y en esto me atrevería a decir que coincide con Tomás de Aquino. Cada caso particular tiene su propia lógica. En la microfísica del poder, él expone esta idea sobre que cada circunstancia tiene una situación particular y hay que entender los principios de la particularidad de todo ello. De hecho, en el año 1972, Michel Foucault y Gilles Deleuze, estos dos filósofos postmodernos, se entrevistaron para la revista el Arca, en un artículo que, bueno, en una publicación que salió con el título Los intelectuales y el poder. Y allí hay un tema que poco se habla de él, pero me parece que es fascinante y que es muy importante. Dicen Gilles Deleuze y Foucault que hay que distinguir entre lo que son los intelectuales específicos del intelectual total o tradicional. Dice, el intelectual total es como lo eran Immanuel Kant o Hegel o Aristóteles o Platón, que eran filósofos que tenían una visión total de la realidad. O Newton, que decía que las leyes que había descubierto eran universales para toda la humanidad y todo. De ese modo, por ejemplo, Montesquieu, leyendo a Newton, dice, claro, las leyes de Newton también tendrían que pasar al derecho, ¿no? Porque si son universales, pues también deben de regir lo demás. Fíjense esta idea como cibernética ya en Montesquieu. Por eso escribe El espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes en realidad es una traducción de las leyes de Newton a un modelo jurídico, ¿no? En el caso de Adam Smith, las leyes de Newton son una investigación o una forma de adaptación de las ideas de Newton a la economía, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas ideas, dicen Foucault y Deleuze, es la que generaba este universo de totalidades, ¿no? Y en realidad, como la realidad no es absoluta y tiene estas circunstancias y esas particularidades, en realidad hay que buscar a estos intelectuales o estos investigadores o a estos expertos que busquen adecuaciones de las normas universales a las prácticas específicas en sus particularidades, en sus contingencias, en sus contextos. Y en lugares determinados. Mientras que el total construye un sistema abstracto y absoluto con la idea de que pudiera funcionar todo de esa misma manera, ¿no? El pensamiento en la complejidad ya no busca absolutos, sino busca particularidades de diversidad de sistemas. El derecho en la actualidad ya no busca un sistema absoluto jurídico. Están los derechos humanos, está la Constitución, pero están también las convenciones, está todo el derecho convencional. Y las situaciones tienen que resolverse en esos marcos, pero atendiendo a las particularidades de cada una de estas situaciones en concreto. Por eso les decía que hemos pasado de este universo de lo general a lo particular. Ya no es ni el utilitarismo ni el pragmatismo, sino que estamos entrando en un pensamiento de complejidad en el que para tener un resultado fáctico y práctico hay que ver todo lo que envuelve un sistema.
tal vez un sistema, una situación concreta que puede tener una multiplicidad de sistemas operando conjuntamente para obtener un resultado específico, ¿no? Creo que no estamos del todo, ya estamos entrando en ese sistema, tal vez se lleve 50 años más, aprender el razonamiento de la complejidad. Pero, de momento, nuestro sistema educativo sigue siendo competitivo, sigue siendo, déjenme platicarles una anécdota que en alguna ocasión leí de un filósofo que se llama José Gauss. José Gauss llega a México y obviamente Alfonso Reyes le consigue una plaza en el Colegio de México, en aquel entonces llamada Casa de España en México. Y José Gauss dice, bueno, voy a dar un curso sobre Kant, Immanuel Kant. Pero fíjate, Roberto, por ejemplo, en aquel entonces no había libros de Kant. O sea, uno no podía ir a la librería Gandhi porque no había librería Gandhi en 1936. Y no había el sótano. Había algunas librerías en el centro. Y tal vez una persona podía encontrar un ejemplar o dos de alguna traducción del francés al español de la crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Y eso carísimo, y a ver si... Entonces, tal vez podía haber alguna edición, pero tal vez no había una cosa de Hegel. Hegel se empieza a publicar hasta 1970 en México, ¿no? Para que se den ustedes una idea. Y, por ejemplo, leer Aristóteles en griego y la traducción al latín en México es algo que ocurre hasta mediados de los años 1980. Se los digo, yo estudié filosofía a partir del año 87 y me tocó comprar la primera edición de la Metafísica de Aristóteles en edición trilingüe, griega, latín y español. Todavía la encuentran en Gredos. Bueno, Gredos ya desapareció, pero todavía la encuentran en el Mercado Libre como una obra. Pero es una obra que era la primera vez en la historia que persona podía leer del griego y traducir, si sabía griego, traducir a Aristóteles al español. Para que se den ustedes una idea. Bueno, José Gauss sabía alemán y él había leído a Kant en alemán. Entonces su clase era, él cuenta esto en la correspondencia con Alfonso Reyes, su clase era, está editada en Fondo de Cultura Económica, si les interesa leerla, es muy, muy interesante, José Gauss y Alfonso Reyes. Dice, estaba preparando mi traducción de un párrafo de la crítica de la razón pura de Kant. Y, claro, la clase era exponer ese párrafo de la crítica de la razón pura y explicarlo, porque no se les podía dejar a los alumnos, a los participantes, leerle, porque no existía el libro. Y la fotocopia, pues a lo mejor se podían hacer copias en estenógrafo o en algún otro tipo de reproducción, pero él preparaba la clase en la noche y tenía la clase en la mañana, ¿no? Y su clase era algo que nadie tenía a la mano. Y durante los siguientes 70 años hemos tenido esa educación en la que nosotros no leíamos, no teníamos el material y llegaban los expositores a explicarnos qué era esto. Por eso es muy curioso, saber algo era saberlo de memoria, ¿no? Las maestras y los maestros sabían exponer cosas y dar ideas. Y difícilmente entrábamos en esa dinámica de te voy a enseñar a razonar esto, a razonar otro. Esto ya era muy complicado, eran cosas mucho más sofisticadas. Era una educación mucho más difícil. Yo me acuerdo de una clase que me dieron en la que me pusieron a construir una lámpara. Y nos dieron las clavijas, el socket, y cable, y los tornillos, el desarmador, y nos enseñaron a pelar el cable, a ponerlo dentro del socket y ponerlo dentro de la clavija, y hacemos una pequeña lámpara. Y ya una vez que hicimos esto, a la semana siguiente nos explicaban qué era la electricidad.
Era una cosa bien interesante porque no nos daban la teoría y luego lo practicábamos, sino hacíamos algo práctico y luego nos enseñaban un poco de teoría de la electricidad, pero ya habíamos estado en contacto con la electricidad. Bueno, yo recuerdo esa clase, yo hubiera querido que todas las clases me hubieran dado una cosa así, pero no se puede, no, eso no se puede hacer todos los días, ¿no? En otra ocasión nos subieron a un elevador, ¿no? Por grupos, por grupos de 3, 4 personas. Y a la hora de cerrar la puerta nos decían, cierren ustedes, metan la mano entre las puertas antes de que cierren. Y el elevador se volvió a abrir. Y le decimos, ¿qué pasa aquí? Y dicen, esta es una aplicación de la teoría de Einstein sobre la teoría de la luz. Porque precisamente cuando está en un elevador, ¿no? La gente entra y hay unas placas, hay unos espacios que no sé si ustedes se han dado cuenta, que hay una luz, y la luz precisamente muestra lo que Einstein decía, que la luz viajaba en línea recta. La luz es recta. Entonces, las puertas, en el momento que alguien corta la luz, se abren. Hay un dispositivo en el que si pasan la mano y cortan la luz, la puerta se vuelve a abrir. Pero, ¿qué es lo que quería mostrarnos la profesora en ese momento? Que la luz viajaba en línea recta. Dicen, vean ustedes no ven la luz aquí, pero la luz está viajando en línea recta. Está viajando en línea recta que si ustedes pasan la mano en esta parte del elevador, hacen que el elevador se vuelva a abrir. Porque el dispositivo es, si la luz se corta, se abre la puerta. Entonces, claro, no veíamos la luz en línea recta, pero veíamos el fenómeno, ¿no? Y estas son cosas como la complejidad. Ves una tecnología tan burda, bueno, es una tecnología tan usada todos los días, como la de abrir el elevador, o cerrar el elevador, pero que tiene una complejidad vinculada con cómo viaja la luz, ¿no? Ahí tiene una utilidad la teoría de Einstein en que la luz viaja en línea recta. O todas estas formas de conocimiento no las hemos terminado de implementar en nuestra educación. En realidad, yo estoy de acuerdo en que se haga una reforma educativa, es importante una reforma educativa, pero es una reforma educativa que no tiene que ser ni utilitarista, ni ideológica, ni pragmática. Tendría que ser en la complejidad y la cantidad de información que alguien tendría que estudiar tendría que ser muchísimo más, tendría que ser mayor a la que usualmente tenemos. Las niñas y los niños no tendrían por qué estar 6 horas en la escuela, tendrían que estar 12 horas en la escuela. O, si están en su casa, viendo documentales, o sea, la gente aprende más en su casa viendo TikToks y YouTube, ¿no? Los tutoriales de YouTube son magníficos. Cualquier persona necesita hasta construir una bomba, y le enseñan en YouTube cómo construir una bomba Molotov, tal vez, ¿no? Tenía yo que cambiar unos contactos en la casa, y me acuerdo que yo había aprendido eso hace muchos años, pero no me acordaba, entonces no sabía qué era lo que había que cortar y qué había que hacer. Y entonces se me ocurrió ver el YouTube, el tutorial, y en menos de 8 minutos ya tenía tecnología para poder cambiar los sockets, los switches de la luz, ¿no? Son cosas que uno debería estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? No ver gente bailando, eso es absurdo, o estar escuchando discursos políticos o criticando a alguien. Está bien, ¿no? Pero creo que hoy vivimos una época en la que la educación continua no termina cuando acaba una clase. La educación continua es cuando uno va en el automóvil, incluso tendría que estar escuchando tal vez podcast o documentales o cosas complementarias, porque habría que asumir esta idea de Edgar Morin. Cada cosa que escuchamos, cada cosa que aprendemos, se mete en el bucle de nuestro conocimiento. ¿Y qué mejor que en vez de estar escuchando a la Sonora Dinamita mientras uno va en el automóvil, pudiera estar escuchando tal vez un buen documental
Lo increíble es que hoy podemos escuchar a Alfonso Reyes, con grabaciones que hizo, podemos escuchar a Octavio Paz, podemos escuchar a Germán Besa, si ustedes quieren. Hay tanta gente que ha dicho tantas cosas tan interesantes y las dicen 5, 10, 15 minutos. Y nuestra educación continua tendría que estar siendo y ocurriendo diariamente. Y nuestro bucle en la complejidad sería maravilloso, ¿no? Optimicemos nuestros recursos y veamos para qué pueden apoyarnos todas las demás cosas que vamos aprendiendo. A mí me parece fascinante que se haya tomado la libertad de impartir un curso en epistemología jurídica para este tipo de cosas, porque me parece que lo que hace es ampliar la forma de conocimiento y ayudarnos a repensar muchas otras cosas que hemos pensado. Bueno, me quedan escasos 19 minutos, más bien 9 minutos, luego en que acabe el 10 porque luego tienen algunas otras sesiones, tienen que hacer otras cosas. Comentarios, preguntas. No sé si ha quedado claro lo que es la complejidad y el pensamiento de la complejidad, ¿no? Andrés, te escuchamos, Andrés. Pues ya nomás para cerrar la clase, bueno, mi comentario, los compañeros participarán después, pues agradecerle, doctor, por estas clases que nos ha otorgado, y de hecho, pues sí, nos da una visión distinta, ¿no? El hecho de este diplomado en epistemología jurídica, pues no sé de aquí quién de los compañeros es abogado, pero por lo menos su servidor, pues sí le da una visión diferente de algunos conceptos que nosotros tenemos pues muy arraigados en el hecho, como lo hice mención hace un momento, de que somos operadores del derecho en lo que hacemos, y en ocasiones no nos detenemos a pensar que podría haber otras líneas discursivas o de acción dentro de la materia jurídica. Pues nada más sería el comentario, doctor, y también agradecer sus presentaciones, que la verdad son muy dinámicas. Esta parte de los videos me parece enriquecedor, el hecho de que nosotros pues podamos ver algo de lo que nos comparte y después platicarlo me parece excelente. Muchísimas gracias, muy didáctica esta parte. Muchas gracias por tu comentario, Andrés. Ahora le damos la voz a Daniela Carrera. Adelante, Daniela. Ya además tenía la mano ahí, pero ya la bajó. Adelante, No, Daniela. Luego Alejandro Espíritu. Muy bien, adelante, Daniela. sí, doctor, solo es un comentario. Agradecerle como siempre que nos comparta sus conocimientos. De mi parte es un tema bastante complejo hasta hace poco tiempo, antes de iniciar el diplomado. Usted nos enseña a ver una forma diferente de ver las cosas. En su momento en la universidad uno podía estudiar y prepararse para de algún modo cumplir con los exámenes y pasarlos, pero eso no quería decir que hubiera una comprensión correcta o mejor aún que ampliara los conocimientos. Hoy día, pues gracias a usted puedo verlo desde otra perspectiva. Yo no me pudiera imaginar que los textos Vedas, el Corán, el Talmud o incluso el Evangelio Perdido de Santo Tomás tuviera tanta influencia en estos autores que en algún momento los vi desde otro punto de vista. Hoy eso amplía mi conocimiento y pues se lo agradezco mucho, doctor. No, muchas gracias a usted, Daniela. Y fíjese que el hecho de que haya algunos textos apócrifos en la Sagrada Escritura, bueno, en los textos antiguos, no quiere decir que no se tomen en cuenta. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe que los nombres de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no están en la Biblia, no están en el Antiguo Testamento, perdón, no están ni en el Nuevo Testamento, no están en ninguno de los 4 evangelios, están en un evangelio apócrifo. Pero la iglesia lo toma como elementos de tradición interesantes, ¿no? Entonces, pues sí, sabemos que Melchor, Gaspar y Baltasar traen regalos el 6 de enero, pero además esos nombres aparecen en uno de los evangelios apócrifos. Interesante. Alejandro Espidio. Alejandro, Espidio. Gracias, buenos días. Pues antes que nada agradecer su esfuerzo por compartirnos este tan importante tema. Evidentemente
factor de la complejidad o la forma de cómo uno debe abordar la realidad es uno de los elementos fundamentales hoy en día. Hemos trascendido, o el propio Edgar Morin nos invita a trascender esa forma simplificadora de abordar a la realidad para incorporarla en esta nueva forma, ¿no? Bajo factores de complejidad necesarios en todas las ramas, y evidentemente el derecho electoral pues es también una rama muy interesante que debe de incorporar muchas ramas muchas otras áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, estos esfuerzos de la Escuela Judicial son fundamentales para ir permeando a más compañeros, ¿no? A más operadores, porque eso hace que no seamos únicamente simples operadores, ¿no? Sino subamos en estos escalones que nos hacía referencia anteriormente, y que podamos incorporar mayores elementos que nos permitan estar en esta nueva dinámica, o ser partícipes de esta dinámica, ¿no? Que desde hace muchos años, y que seguramente serán pilar fundamental para el derecho. Es cuanto, doctor. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias por su comentario. Bueno, pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo, pero continuaremos. Tenemos por ahí algún taller hacia el final del diplomado, donde nos volveremos a encontrar. Les agradezco a todas y a todos su generoso tiempo. Muchas gracias, Fernando Galindo. Nos vemos pronto. Que tengan muy buen día y excelente fin de semana. Ya estamos a jueves. Hasta luego. Gracias, doctor. Buen día. Hasta pronto.